Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un lomo de cerdo relleno con una salsa de champiñones que está delicioso. Y adivinen qué, no vamos a necesitar horno, lo vamos a hacer todo en estufa, así que no se pierdan esta opción, no hay excusas para no hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser triturar 3 dientes de ajo, le vamos a poner un poquito de sal para facilitarlo. Y luego vamos a agregar comino, vamos a agregar también un poquitico de pimienta blanca y por último 2 cucharadas de aceite de oliva. Integramos todo muy bien y al final es opcional, si tú quieres le puedes agregar hierbas mixtas como orégano, tomillo, albahaca. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar el lomo de cerdo. Yo tengo acá un lomo de 600 gramos, la verdad muy pequeño. Así que por favor, si tú tienes una familia grande, pues compra uno mucho más grande y repite el proceso que va a ser exactamente lo mismo. Vamos a abrir este lomo. Yo lo estoy haciendo acá pues a mi manera, de una manera muy artesanal, pero ustedes pueden hacerlo o pedirle al carnicero que les abra el lomo y se van a evitar este paso. Entonces vamos a abrir por completo el lomo, tratando de no hacer muchos agujeros. Y luego vamos a poner el adobo que hicimos y vamos a ponerlo por todo el lomo, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Una vez lo tengamos listo, vamos a dejar reservar el lomo, si es posible, unas horas en la nevera o incluso afuera, está bien. Luego vamos a cortar 2 cebollas. Entonces yo voy a cortar esta primera cebolla bien finita y la voy a reservar en un recipiente. Y luego la segunda cebolla la voy a dejar en otro recipiente. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los champiñones. En total estoy usando 8 champiñones, pero inicialmente voy a cortar 4, la mitad de 250 gramos que en total usé. Y lo vamos a cortar en trozos no tan pequeños y los vamos a reservar. Hice exactamente lo mismo que hice con la cebolla. ¿Por qué razón? Porque estos los voy a usar para la salsa y los otros los vamos a usar para el relleno. Luego vamos a triturar nueces. Si tú ya puedes comprarlas trituradas, pues perfecto. Y vamos a necesitar solamente un puñito. Luego les voy a dar 2 opciones. Pueden usar o ciruelas pasas o uvas pasas. Si son ciruelas, pues sencillamente córtalas mucho más pequeñitas. Y luego vamos a hacer lo mismo con un trozo o un pedazo de lomo de cerdo o de cualquier corte de cerdo que sea suavecito y lo vamos a cortar en cuadritos. Ahora vamos a llevar este cerdo a un recipiente que ya está caliente y le vamos a agregar sal y pimienta. Ahora vamos a mezclar y si el cerdo tiene muchos gorditos, pues no le vas a agregar aceite de oliva. Si está muy seco, pues sí le vas a tener que agregar un poquito de aceite de oliva. Y una vez esté dorado este lomo, lo vamos a retirar de la sartén y vamos a agregar la cebolla bien triturada. Vamos a mezclarlo y vamos a esperar hasta que se ponga bien transparentica. Acá a mí me había sobrado un poquitico de ajo, así que se lo agregué. Si tú quieres le puedes agregar también ajo en polvo. Mezclamos y acto seguido agregamos los champiñones que están cortados en cuadritos y vamos a esperar hasta que esto se reduzca. Pero antes vamos a sazonarlo, mis corazones. Vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Luego que ya esté un poco más suavecito el champiñón, vamos a agregar o a integrar toda la carne. Y ahora es cuestión de esperar solamente como unos 2 a 3 minutos mientras todos estos sabores acá se van mezclando. Y sencillamente, pasado este tiempo, lo que vas a hacer es retirarlo y dejar que se enfríe un poquito. Ahora ya tengo aquí el lomo que hemos dejado ya reposar por unas horitas y le vamos a poner todo el relleno. Lo vamos a vaciar en el centro y vamos a empezar a distribuirlo, cuidando siempre, mis corazones, de dejar libres los extremos, porque de lo contrario se nos va a salir el relleno. Luego vamos a agregar las nueces troceadas, la cantidad es a gusto de cada persona. Y posteriormente vamos a repetir el proceso con las ciruelas pasas.
Muy importante que lo distribuyan muy bien para que de esta manera cada trocito tenga ingrediente, ¿no? Por esa razón yo no lo mezclo con toda la salsa, sino que lo pongo al final. Y paso muy importante, vamos a necesitar una cuerda o hilo de cocina. La verdad les sugiero que lo compren porque esto hace la diferencia. Ahora yo acá estoy utilizando mis guantes y como se pueden dar cuenta en un extremo yo hice un orificio sin querer, entonces lo que voy a hacer es darle vuelta y vamos a empezar a enrollar por ese lado. Con ayuda de las manos lo que voy a hacer es tratar de traer todo el relleno hacia el centro y si es posible tratar de con los dedos traerlo hacia el centro para evitar que se vaya a regar. Acá le voy dando como forma, le voy dando forma y miren, así ya queda perfecto nuestro lomo. Ahora es momento de empezar a atarlo con la cuerda de cocina. Esto va a ser tan sencillo como iniciar en el primer extremo y hacer un nudo firme, fuerte y volver a hacer un segundo nudo. Ahora con la mano quiero que se den cuenta el movimiento que estoy haciendo y voy a traer esa circunferencia que hice con la mano y con la cuerda, lo vamos a traer hacia adentro y vamos a hacer el segundo amarre del lomo y así mismo vamos a repetir este proceso con todo el lomo. Una vez haya finalizado voy a traerme la cuerda hasta el centro y por allí lo voy a pasar. Como se pueden dar cuenta, he tapado un poquito el extremo y luego vamos a sellarlo al final. Como recuerdan que dejamos una cuerdita al final, bueno, con esa cuerdita y la del otro extremo vamos a hacer 2 nudos y así de fácil hemos hecho el amarre de este lomo, pero usted si tiene otro método pues implemente el suyo. Ahora en una sartén a fuego medio ya precalentado he puesto un poco de aceite de oliva y lo que vamos a hacer es muy importante, va a ser sellar el lomo. ¿Cuánto tiempo? Pues mis corazones vayan mirando, puede ser alrededor de 3 a 5 minutos. Entonces dejamos que se selle y damos vuelta para sellarlo por el otro lado. Esto es muy importante porque lo vamos a hacer en olla y necesitamos que él se ponga dorado. Entonces como lo estamos haciendo en estufa, la manera de sellarlo le va a dar el color bien bonito a la hora de la presentación. Yo lo he sellado también por todos los extremos y luego en una olla he puesto aceite de oliva y vamos a agregar la otra cebolla que habíamos reservado y que habíamos picado también. Luego le vamos a agregar un poquito de pimienta y vamos a agregar también ajo en polvo. Vamos a mezclar y una vez veamos que esté transparente la cebolla, vamos a integrar de una vez los champiñones, haciendo casi los mismos pasos que hicimos para el relleno. Ahora esperamos a que se ablande, pero yo acá tenía un huesito que me había sobrado de la parte que usé para el relleno y se lo voy a integrar aquí en este paso, en este momento. Después se van a dar cuenta por qué. Agregamos una pizca de sal. Luego en la sartén donde yo sellé el lomo voy a agregar 500 mililitros de agua para soltarle todo ese sabor, pero si tú tienes lo puedes sustituir por caldo de pollo. Ahora voy a usar un buen vino blanco y voy a agregar 1/3 de taza y vamos a dejar hasta que este se evapore por completo. Esto puede tardar unos 3 minutos o 5 minutos. Ahora vamos a reservar la mitad de esta salsa que tiene muchísimo sabor. Créanme que el vino queda delicioso y el alcohol se evapora, así que no tengan miedo de usarlo. Ahora mis corazones vamos a introducir en la olla todo el lomo cuidando de no romperlo y vamos a integrar toda el agua que soltó la sartén donde habíamos sellado el lomo, pero recuerden, como les dije, pueden sustituirlo por cualquier caldo o incluso agua. Luego le puse una hojita de laurel y hierbas mixtas al gusto. Lo tapamos y vamos a dejar de 40 a 60 minutos a fuego medio, revisando continuamente. Y pasado este tiempo ya está listo el lomo, está blando y ahora lo que voy a hacer es en la reducción que quedó de donde hicimos el lomo vamos a agregar el resto de la salsita que habíamos reservado
y lo dejo por unos 3 minutos. Luego lo llevo a la licuadora, lo licúo y así de fácil tenemos la salsa para este lomo. Una cosa deliciosa, mis corazones. Ahora vamos a emplatar. Una manera muy sencilla es poner la salsa en la base y luego vamos a poner el lomo, el cual yo ya he cortado, y quiero mostrarles, mis corazones, esta delicia. Nada que envidiarle a un lomo hecho en horno. Y bueno, mis corazones, si a ustedes les ha gustado, yo los invito para que se suscriban a este canal y activen la campanita en la función de todo y que me regalen un like, por favor, es súper importante para mí. Compartan esta receta con sus familiares para que todo el mundo tenga una opción esta Navidad y eviten salir a última hora a comprar cualquier cosa y hagan una cosa deliciosa, hecha en estufa, mejor dicho, deliciosísimo. Al final recuerden que les dejo siempre todos los ingredientes usados en cada receta, al igual que en la cajita de información. Y de paso, pues también los invito para que me sigan en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Por favor, vayan, síganme. Un besito a todos. Chao. Bum 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 bum.